Hola, buenos días. Bienvenidos a todas y todas. Gracias por estar conectados en esta reunión, capacitación que estamos llevando a cabo. Agradecemos a todos su asistencia. Ya hemos enviado en el chat el link de la asistencia para que por favor puedan estar allí ustedes inscribiéndose. Para recordarles, este programa de capacitación de sarampión que está dirigido a los equipos de salud está enmarcado dentro de la situación cuando Chile interrumpe la transmisión de sarampión en el año 93 y las Américas cuando fue certificada en el año 2016. Esta información, que ha sido ratificada por OPS hasta junio del 2024, el Comité Internacional allí nuevamente ratifica este estatus de eliminación de la enfermedad en Chile. Sin embargo, la actual situación de sarampión en la región de las Américas eh, ha, nos ha generado esta preocupación en la mayoría de los países de las Américas, por supuesto, y por eso ha resultado fundamental llevar a cabo esta actividad de capacitación que está dirigida específicamente a los equipos de salud. Hoy vamos a tener 12 presentaciones en lo que va del curso. Vamos a tener la vigilancia epidemiológica de sarampión y rubiola y también coberturas de vacunación en los grupos objetivos. Vamos a comenzar entonces y damos la bienvenida a la profesional del Departamento de Epidemiología, Maureen Espinosa, quien nos va a presentar la primera parte de esta capacitación relacionada a vigilancia epidemiológica de sarampión rubiola. Así que, Maureen, bienvenida, muchas gracias por tu presentación de antemano. Muchas gracias, Patti. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la vigilancia epidemiológica de sarampión y rubiola, ya que es una vigilancia integrada en nuestro país. Y vamos a comenzar con el modelo de vigilancia de salud pública en Chile que se aplica a sarampión y a rubiola, donde tenemos que a nivel central recibe una notificación por vía telefónica y también por vía correo electrónico, una notificación de un caso sospechoso de sarampión desde la Seremi de Salud, la cual también recibe la misma notificación desde el nivel local de algún establecimiento público o privado, donde existe un caso sospechoso de sarampión que cumple con la definición de caso y se le toma una muestra tanto de suero y respiratoria para poder enviarla al ISP y confirmar o descartar el diagnóstico. Y en caso de confirmarse, se realiza una genotipificación para identificar el origen del virus y a su vez también se realiza una coordinación con APS y con PNI para poder vacunar a los contactos que se logren identificar. Si el caso tiene o los contactos tienen relación con otros países, por ejemplo, viajeros que vayan a su país de destino, se tiene que hacer una conexión con RCI para poder informar sobre estos contactos y puedan realizar los seguimientos correspondientes. Y de todas formas, si se llega a confirmar un caso de sarampión, también se debe informar a través del RCI a OPS y a OMS para que estén al tanto del caso confirmado del país. Aquí tenemos los subsistemas de vigilancia, el marco regulatorio y el sistema de registro. El sarampión y la rubiola corresponden a vigilancia de morbilidad, porque corresponden a vigilancia de enfermedades de eliminación y erradicación, que están basados en el decreto número 7 del 2019, y también tenemos la norma de infracción del año pasado en caso de que no se cumpla con lo establecido en el decreto 7. Bueno, a modo de introducción también tenemos la situación internacional de sarampión, donde podemos ver que a nivel mundial al 10 de abril, que es el último reporte que realiza la OMS, hay 39.281 casos confirmados de sarampión, donde se puede ver que hay un corte también. Si se fijan entre enero y mayo, hay un alza de casos respecto al año pasado, pero también tenemos un corte ahí que seguramente va a subir por el corte de la información en los diferentes continentes. También aquí quisimos hacer un despliegue de todos los países, tanto de la Unión Europea como de África, que presentan casos de sarampión, más que nada para que ustedes también puedan visualizar que no solamente en la región de las Américas tenemos casos de sarampión, sino que también en la Unión Europea, que son alrededor de 1.000 casos, y en África, que ya son más de 40.000 casos, alrededor de 80.000.
Y en la región de las Américas, hasta la semana 16 habían notificado, como ya les había dicho, varios casos, 2.325 confirmados y 4 defunciones, tanto en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Belice, Brasil y Bolivia. Y ahí también se puede ver la curva en la figura número 1. En la semana 14 tenemos un pic y en la semana 15 y 16, debido al corte también de la información, se ve un número menor, pero seguramente para el próximo informe va a volver a subir. Y bueno, durante la semana 18 se confirmó un caso importado en Perú con antecedentes de viaje a Estados Unidos y contacto con un familiar confirmado para sarampión en Estados Unidos. Y esta persona no tenía antecedentes de vacunación. Y bueno, ya este es el último boletín bisemanal que publica la OPS, que está dentro del material complementario que se les envió por correo. Este corte está a la semana 22, así que tiene un poco de desfase. Si se fijaban en la lámina anterior, habían 2.000 casos y ya a la semana 22 hay 6.111 casos en la región de las Américas solamente. Podemos ver que aquí se reporta un caso en Bolivia. Sin embargo, al 16 de junio, hace 2 días atrás, ya se han confirmado 20 casos confirmados solamente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. En Perú ya tenemos 4 casos confirmados, en Brasil 5, en el Caribe son 7 y México, Canadá, Estados Unidos son los que presentan la mayor cantidad de casos confirmados y por nexo epidemiológico, y en Argentina tenemos 33 casos confirmados. A nivel nacional tenemos aquí tanto los casos confirmados, descartados y la tasa de notificación de los años 2023, 24 y 25 a la semana 21. Si se fijan, solamente el año 2023 tuvimos un caso confirmado en la región metropolitana y durante el año 2024 y lo que llevamos del 2025 no se han presentado casos confirmados ni de sarampión ni de rubiola, pero las tasas de notificación no alcanzan la tasa que se solicita tanto por indicador, que son de 2 casos por 100.000 habitantes. Si bien no se alcanza esa meta, Em, sí, la detección de los casos importados demuestra que la vigilancia epidemiológica funciona correcta y rápidamente frente a casos sospechosos. Sin embargo, la adherencia a la notificación de casos de sarampión, principalmente por los médicos, es baja, ya que no tienen en su rutina en la clínica tanto del sarampión, porque como no tenemos casos, es difícil de repente identificar un caso sospechoso de sarampión, y por lo mismo también quisimos agregar a las presentaciones anteriores la de la doctora Katia Barca de los diagnósticos diferenciales de exantemáticos de sarampión. Comentarles que durante el año 2025, a la semana 21, ya llevamos 86 casos sospechosos notificados y eso nos da una tasa de notificación del 0,4 por 100.000 habitantes, lo que es muy bajo. Y más adelante vamos a ver algunas estrategias que se pueden utilizar para poder aumentar esa tasa de notificación. Bueno, entrando ya de lleno a la circular de la vigilancia integrada de sarampión rubiola, tenemos la definición de caso sospechoso de sarampión o de rubiola. Principalmente es paciente de cualquier persona, persona de cualquier edad que presente exantema macular acompañado de uno o más de los siguientes signos o síntomas: que fiebre mayor a 38, conjuntivitis, linfadenopatías, altragia que puede estar acompañada de tos y coriza. Es importante mencionar que ya que no tenemos transmisión autóctona de sarampión en Chile, es importante poder confirmar los casos mediante 3 criterios: el clínico, epidemiológico y el de laboratorio. Por tanto, la investigación de casos sospechosos es muy importante y debe ser especialmente rigurosa para detectar algún antecedente de riesgo que pueda em, indicar que corresponde a un caso altamente probable de confirmación, que son los casos que ingresan a la vigilancia sin antecedentes de vacuna, con un cuadro clínico compatible con sarampión y con algún antecedente epidemiológico de riesgo, que puede ser viaje a zonas endémicas o con circulación del virus en este momento, o contacto con casos confirmados. Ya es importante aquí mencionar que la definición de caso sospechoso es una definición operativa más que clínica,
Es más que nada para que los médicos puedan guiarse por esta definición y según si cumple estos criterios, ingresen a la vigilancia. Ya un caso confirmado de sarampión es un caso sospechoso que es confirmado tanto por laboratorio, eh, por una detección de anticuerpos IgM contra sarampión en dos muestras obtenidas con un intervalo de 2 semanas y un aumento de anticuerpos IgG específicos contra el virus del sarampión. O también puede ser por nexo epidemiológico, que es tener un antecedente de contacto con un caso confirmado de sarampión. Un caso importado de sarampión o de rubiola corresponde a un caso confirmado en una persona que tiene un antecedente de viaje a una zona con circulación del virus, como por ejemplo Estados Unidos, México, Canadá en la región de las Américas o algún país de Europa o de África que se los mostré anteriormente. La aparición del exantema debe ser coincidente con el periodo de incubación de la enfermedad y su permanencia en el país de contagio para poder entrar dentro de la categoría de caso importado. Un caso postvacunal es el que cumple con el criterio de caso sospechoso y que inicia exantema dentro de los 7 a los 14 días posterior a la vacunación y que además cuenta con una confirmación de laboratorio y que al momento de aislarse el virus corresponde a una cepa vacunal y no a una cepa salvaje. Y la investigación epidemiológica de este caso también debe asegurar la ausencia de un nexo epidemiológico con otros casos confirmados o algún antecedente de viaje, por ejemplo, o contacto con alguna otra persona enferma. Pero lo principal aquí es que tienen que iniciar el exantema entre 7 a 14 días posterior a la vacunación. Ahora, un caso descartado es un caso sospechoso que fue descartado por el laboratorio para sarampión o rubiola o que haya presentado un primer resultado de laboratorio no concluyente y que por ABC o motivo no se puede tomar una segunda muestra de suero, se descarta en base a criterios clínicos epidemiológicos o que derechamente no fue posible obtener una muestra de sangre. Esto generalmente pasa en los más chiquititos, que los padres o rechazan las muestras o intentan tomar la muestra varias veces y no es posible y en ese caso también se debe descartar por criterios clínicos epidemiológicos. Y aquí les dejo una imagen del anexo 6, que es el informe de descarte de los casos que o no presentan una muestra de suero o que presentan el primer resultado no concluyente y no se puede tomar la segunda muestra. Y en este anexo si se fijan, dice antecedentes de laboratorio, la fecha de la primera muestra, el resultado del laboratorio, antecedentes epidemiológicos, que es uno de los criterios de descarte, antecedentes clínicos, también otra parte del descarte, y diagnóstico clínico. Este diagnóstico clínico es fundamental también para poder respaldar que el caso sospechoso no correspondía a sarampión, sino que a un exantema súbito, a boca, mano, pie a otro diagnóstico y ese tiene que quedar también declarado aquí si es posible. Y si no, tener el antecedente epidemiológico y los antecedentes clínicos para poder descartar el caso. Y alguna conclusión que quieran también agregar. Contacto. La definición de contacto es una persona que vive en la misma casa o que estuvo expuesta a las secreciones respiratorias de un caso sospechoso durante el periodo de transmisión del virus, es decir, 4 días antes y 4 días después del inicio del exantema del caso sospechoso o del caso confirmado y que no puede acreditar vacunación a través de un carnet o del Registro Nacional de Inmunización. Ahora, ¿qué es un brote de sarampión o de rubiola? Es la detección de uno o más casos confirmados, dado que son enfermedades eliminadas del continente de América. Entonces, por eso se dejó como definición operativa que el brote de sarampión, si bien la definición mundial es dos o más casos, para sarampión, como está eliminada de América, corresponde a uno o más casos. ¿Y cuáles son los brotes asociados a importación? Son dos o más casos ocurridos que forman parte de una cadena de transmisión originada por un caso importado. Entonces, como dice aquí la figura, tenemos que un caso importado puede generar casos asociados a importación que vendría siendo la segunda generación y los terceros ya serían casos con transmisión adquirida en el país.
Bueno, ahora vamos a hablar de la pesquisa de los casos sospechosos de sarampión frente a una persona que cumple con la definición de caso sospechoso. El médico que lo atiende debe ingresarlo a el sistema de vigilancia, que vendría siendo Epivigila, registrarlo también y avisar a la Seremi de Salud y a su vez solicitar una muestra tanto de suero como respiratoria y en el caso de que no pueda ser respiratoria puede ser un hisopado y si no puede ser un hisopado puede ser la muestra de orina durante la consulta. Y aquí dejamos una captura de pantalla también del formulario de sarampión con todas las pestañas que corresponden a la notificación. En cuanto a la notificación del caso, el sarampión corresponde a una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata. Eso significa que el delegado de epidemiología del establecimiento donde se realizó la sospecha debe informar inmediatamente a epidemiología de la Seremi de Salud para poder iniciar la investigación epidemiológica del caso y verificar el envío de la muestra al ISP dentro de las 24 horas desde la sospecha. Ya aquí les dejé el apartado del formulario de investigación, o sea, de notificación de Pivigila, la pestaña de investigación donde es fundamental y por eso lo dejé aquí en esta lámina, que se pueda ingresar la fecha de inicio de la investigación epidemiológica, si correspondió a una búsqueda activa de casos, si tuvo contacto con alguna mujer embarazada y si viajó al extranjero o a algún sitio fuera de la región de residencia, esas tres variables son fundamentales durante la investigación del caso sospechoso y que pueda quedar respaldado también en Epivigila. Respecto al estudio de laboratorio, esto lo vieron la semana pasada con Alejandra, pero como también está dentro de la circular, voy a hacer un pequeño repaso. Frente a un caso sospechoso, se debe tomar una muestra de sangre, la que debe centrifugarse para poder enviar solamente el suero y una muestra respiratoria que puede ser el aspirado nasofaringeo de primera línea, sino el hisopado. Y si ninguna de esas opciones está o no cuentan con los insumos y el material y la infraestructura para poder tomar alguno de estos, se puede tomar el examen de orina. Idealmente se deben tomar de manera simultánea. Posteriormente, estas muestras son enviadas al ISP para confirmación o descarte y epidemiología debe asegurar que se haya realizado la toma de la muestra o la gestión de esta y que sea enviada en las condiciones adecuadas al ISP. Ya la confirmación de laboratorio de las muestras de casos sospechosos que ingresan a la vigilancia son de responsabilidad del ISP. Por tanto, ellos son los que confirman o descartan un caso sospechoso. Respecto a cuando se solicitan segundas muestras por el ISP, puede ser por tres razones. Porque existe un resultado positivo a IgM para sarampión, por tanto se debe confirmar este resultado con la segunda muestra. Cuando existen muestras no concluyentes y ahí se pide con 2 semanas posterior a la primera muestra una segunda muestra. Y como tercer punto, si existe una muestra indeterminada o confirmada de casos sospechosos que provienen de laboratorios privados. Y esa muestra debe ser enviada al ISP para poder descartar o confirmar el caso. Y en cuanto al aislamiento viral, se realiza tras la confirmación serológica, o sea, una vez que se confirma por el suero que el caso es confirmado, se analizan las otras muestras para poder identificar el genotipo del virus circulante y acreditar una posible importación. El envío de las muestras y el informe del resultado respecto del ISP, el envío se debe realizar de inmediato al ISP con el formulario de envío de muestras para la vigilancia integrada y manteniendo la cadena de frío. Ahí les dejo también una captura de pantalla del formulario de envío de muestras y también les dejo el link que también se envió por correo dentro del material, el link de la prestación del ISP, ya donde aparece tanto el formulario, el link para ingresar la información en línea a la plataforma del ISP y también la ficha técnica donde aparecen también em, las condiciones de envío de la muestra, etcétera. Y el ISP envía, cuando ya tiene el resultado, envía a nivel central el resultado y posteriormente desde acá se deriva a epidemiología Seremi para informar el resultado al establecimiento y al usuario.
Ahora, en cuanto a la investigación de los casos sospechosos, es importante obtener los antecedentes del cuadro clínico detallado, si corresponde a un exantema maculopapular, si tuvo fiebre, corroborar tanto la notificación realizada en Epivigila como para tener más antecedentes. También verificar el estado de vacunación del caso sospechoso. Y aquí se consideran las campañas, ya que se hayan podido realizar en años anteriores y también establecer un posible nexo con embarazadas. También es importante identificar la probable fuente de infección, si tuvo un viaje al extranjero, contacto con viajeros o con extranjeros, o personas enfermas entre los 7 a 21 días previo al inicio del exantema. Ya respecto a la identificación de contactos directos e indirectos, esta se debe realizar dentro de los 4 días previos y 4 días posteriores al inicio del exantema y definir quiénes de esos contactos requieren de bloqueo epidemiológico dentro de las primeras 72 horas desde la sospecha. Ya puede ser tanto vacuna o inmunoglobulina según indica la circular u otras medidas que vendría siendo la recomendación de aislamiento al caso sospechoso hasta concluir la fase de transmisibilidad, es decir, los 4 días posteriores al inicio del exantema. O sea, si una persona inicia exantema el día 1, ya el día 5 ya no transmite el virus o hasta obtener el resultado negativo de laboratorio. Respecto al seguimiento de contacto, se debe realizar hasta 21 días posterior al inicio del exantema del caso índice. La circular indica 30 días, pero es porque como es una vigilancia integrada entre sarampión y rubiola, rubiola tiene plazos un poco más extendidos, pero para sarampión son 21 días posterior al inicio del exantema del caso índice. Y en caso de que existan contactos que participaron de algún evento internacional donde se confirmaron casos de sarampión, el seguimiento también se debe realizar hasta 21 días a contar del último día de exposición con el caso confirmado en al menos 3 oportunidades frente a la notificación para verificar si presentan síntomas que cumplan con la definición de caso para vacunación e información de la enfermedad a mitad del periodo de incubación entre los 10 y 14 días y una vez cumplidos los 21 días de seguimiento también para corroborar la presencia de algún síntoma y en ese caso si el contacto refiere a algún síntoma y que cumple la definición de caso, se debe tomar una muestra de suero y también respiratoria para poder ingresar a la vigilancia también. En la circular también, para mencionarles, para que lo sepan, el seguimiento aparece en 2 oportunidades, al comienzo y al final. Ya, pero nosotros estamos trabajando en la actualización de la normativa y por lógica, y lo vamos a incluir, debe ser en 3 oportunidades, al inicio, a la mitad del promedio de incubación y al finalizar el seguimiento. Bueno, y aquí tenemos un esquema de la identificación, vacunación y seguimiento de los contactos. Ya es importante que cuando hay un caso sospechoso o confirmado de sarampión se puedan buscar contactos tanto en el ámbito familiar, amigos, en el ámbito recreacional, contactos ocasionales, por ejemplo, en mall, supermercado, hotel, transporte colectivo, en el ámbito laboral y otros. Y en el caso de tener, por ejemplo, em, contactos en un avión, se debe hacer la conexión con el CNE para poder identificar a los pasajeros del avión y si tienen algún destino en otro país, también hacer la conexión con esos países a través del RCI para poder identificarlos y que esos países puedan hacer el seguimiento correspondiente. Y bueno, la vacunación de los contactos se realiza a todos los contactos que no puedan acreditar mediante carnet o el RNI 2 dosis de la vacuna. Y el uso de la inmunoglobulina es en grupos especiales, son pacientes inmunosuprimidos, menores de 6 meses y embarazadas. Ahora, pasando a los indicadores de vigilancia, aquí tenemos en el primer recuadro los indicadores de vigilancia nacional que están disponibles también en la circular, donde se menciona que la tasa de notificación es de 2 casos sospechosos por 100.000 habitantes, la proporción de unidades notificadoras que reportan oportunamente de manera semanal la ausencia o presencia de casos sospechosos de sarampión,
la proporción de casos sospechosos con investigación epidemiológica. Y por eso les comento que también la fecha de investigación es fundamental que pueda quedar registrada en Epivigila, la proporción de casos investigados oportunamente, proporción de casos sospechosos con muestra de sangre, con el suero, proporción de envío de oportuno de las muestras al laboratorio, por eso también debe ser, las muestras deben ser enviadas de manera inmediata, proporción de muestras procesadas y con resultado oportuno. El ISP tiene hasta 4 días para poder entregar el resultado oportuno desde que reciben la muestra. Ya, ese es el plazo. Y generalmente se demoran entre 1 o 2 días, pero es un máximo de 4 días que se demoran en entregar los resultados. Y también el otro indicador es la proporción de casos confirmados con prueba de laboratorio. Bueno, y aquí tenemos las metas, que son todos sobre el 80%. Y la segunda tabla son los indicadores de la vigilancia que la OPS también va publicando en el boletín bisemanal de todos los países de la región de las Américas. Y también ahí van, por ejemplo, el porcentaje de casos sospechosos con investigación adecuada, porcentaje de casos sospechosos con muestra de sangre adecuada, y así. Ya, y también las unidades notificadoras. Eso es importante también que lo tengan presente, que tanto nosotros desde acá, desde el nivel central, se hace una revisión de los indicadores. También la OPS va revisando tanto de manera semanal como de manera anual el cumplimiento de estos indicadores. Ahora, como les comentaba al comienzo, los últimos años no hemos logrado alcanzar la meta de 2 casos por 100.000 habitantes y una de las estrategias que generalmente utilizamos es la búsqueda activa institucional, ya que aquí está marcado en negrita el tercer punto, que es el objetivo cuando no tenemos casos confirmados, que es mejorar la tasa de notificación de casos sospechosos de sarampión rubiola a la fecha. Pero cuando estamos en brote o cuando ya confirmamos un caso de sarampión, se cumplen los dos primeros objetivos, la estrategia se utiliza para cumplir estos dos primeros objetivos: confirmar la ausencia de casos en el país posterior a una importación y detectar casos que no ingresaron por la vigilancia regular cuando se hace una búsqueda activa em, posterior a un caso. ¿Ya? Y este indicador también debe cumplirse a nivel regional y comunal con una población mayor a 100.000 habitantes. Y aquí tenemos también los códigos CIE-10, que son los utilizados para esta búsqueda activa. Se revisan todos estos códigos y posteriormente se revisa si cumplen con la definición de caso. Esta es una primera revisión porque son principalmente exantemas de distinto tipo, entre ellos las arbovirosis y mpox, pero esto después se tiene que revisar. Los que sean filtrados deben ser revisados para ver si cumplen con la definición de caso y deben ingresar a la vigilancia de sarampión y posteriormente tomar las muestras correspondientes. Ya cuando se realiza una búsqueda activa, por ejemplo, de 2 meses, las muestras, tanto de suero como respiratorias, se pueden tomar em, hasta 2 meses desde el inicio de síntomas. Hasta ese periodo es posible detectar el virus en suero. Ya posterior a los 2 meses no se realiza. Entonces, cuando se hace una búsqueda activa, se hace 2 meses hacia atrás. Finalmente, tenemos las líneas de acción frente a un caso confirmado, que es identificar el caso importado, en realizar una investigación en profundidad, confirmar el brote y genotipificarlo a través del ISP, intensificar la vigilancia a través de una alerta epidemiológica, identificar y seguir y hacer un seguimiento a los contactos por 21 días, em, además de realizar la vacunación correspondiente, bloqueo epidemiológica, y realizar una búsqueda activa, como les comentaba, a posterior de la confirmación del caso. Y en todo este proceso se debe realizar una comunicación de riesgo para mantener informado tanto a los equipos de salud como a la población. Y bueno, para finalizar, aquí también les tengo un, un díptico de sarampión que está publicado en la página de Epiminsal.
donde está qué es el sarampión, los síntomas, por qué se vigila, cómo se previene y cuándo y cómo notificar. Y también para mostrarles la última alerta de sarampión disponible de marzo del 2025 debido al aumento de casos en la región de las Américas. Y finalmente, esto es súper importante, estos son los cuatro puntos fundamentales para poder mantener la eliminación del sarampión en nuestro país, que es principalmente mantener a la población protegida mediante la vacunación, tanto regular, a los grupos objetivos en casos de tener casos sospechosos y en campañas, mantener una vigilancia sensible a través del reforzamiento de la vigilancia, las muestras de laboratorio y las medidas de control, estrategias de equipos de respuesta rápida frente a importaciones. Es importante mantener a los equipos entrenados y realizar una evaluación de riesgo a través del Reglamento Sanitario Internacional. Muchas gracias, Murín, por tan excelente y completa presentación. Hay hartas preguntas que tenemos allí dispuestas en el chat, las hemos estado almacenando allí para darle respuesta, pero vamos a hacerlo al final para que demos paso a la segunda presentación. En este momento vamos a darle la bienvenida a Patricia Cabezas. Ella es del Programa Nacional de Inmunizaciones y hoy nos va a estar hablando sobre las coberturas de vacunación en los grupos objetivos. Así es que, Patricia, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenos días. Eh, bueno, primero que todo agradecer la invitación también y la coordinación que hemos tenido con epidemiología. La idea, tal como dijo la Patti en la apertura de esta jornada, es que fortalezcamos conocimientos y también fortalezcamos cómo nosotros nos vamos a coordinar y articular tanto en la vigilancia como en la prevención, que es hoy día nuestro foco, por lo menos en el Programa Nacional de Inmunizaciones, nuestro foco es mantener la prevención de toda la población objetivo y así también mantener la prevención del resto de la población, aun cuando no se vacunen, porque recuerden que la vacunación también tiene un componente como de inmunidad de rebaño, que es lo que nosotros también propendemos con las altas coberturas y las altas coberturas nos hacen que protejamos a los no vacunados. En este contexto, solo a modo de recordatorio, siempre nos ha mantenido desde hace muchos años la atención sobre la vigilancia del sarampión y en conjunto tanto con EPI y con Doris, básicamente que es la persona que ustedes probablemente más han escuchado y conocen, hemos estado reforzando cada vez que podemos y cada vez que han habido algunas alertas. Esto lo quiero recordar primero porque después vamos a ver algunas gráficas que tienen que ver con los años de cobertura de las vacunas. Cuando ustedes deben tener presente es que nosotros hicimos un cambio de vacunación desde el primero básico como segunda dosis a los niños que estaban cumpliendo entre 6 y 7 años. El año 2021, al final del año 2021 se da esta instrucción, por lo tanto el 2022 se cambia y se traslada la vacuna de primero básico como segunda dosis a los niños de 3 años, que es 36 meses como vacunación programática. Después tenemos algunas otras normativas que han ido surgiendo a través del tiempo por cualquier hallazgo y notificación que nos han entregado, ya sea porque han bajado las coberturas o por alguna decisión también de alertas de la OMS y estamos reforzando. Y ahí también les vamos a contar un poco cuáles han sido las otras estrategias, no solo de la vacunación en grupo objetivo. Y el año 2023 se hace un refuerzo con un ordinario, que ahí ustedes lo ven, de todos los grupos, incluyendo también los de programa, que son 12 meses y 3 años en estas alturas, además de algunas otras personas. Bien, entrando en materia, este corte de información está extraído hasta el día de ayer en términos de la base de datos, de cómo nos
muestra la cobertura en la población, que es nuestra población de trazadora o población programática, desde los últimos 7 años. Eh, Vean la cantidad de dosis que en el fondo hemos administrado y las coberturas que están realmente extraordinarias. Si ustedes lo miran en la primera dosis que está en la línea abajo, que incluso sobrepasa el 100%, que más de alguien se lo debe estar preguntando en este momento, y ahí hemos ido mirando y hemos ido evaluando cuál es la razón, y parte de esto es que nuestra población objetivo está determinada por una población de nacidos en Chile, y ha habido aumento en estos años de niños que fueron entonces ingresando a nuestro país desde el extranjero, y que se puede explicar de alguna manera estos puntos sobre el 100%. Sin embargo, el resto de los años igual tenemos una cobertura muy buena en la primera dosis, que está reflejada a los 12 meses de edad, de que no baja del 95%, que es el 2020, el que uno lo podría ver un poco menor, pero todas las otras bordean el 98 y 99% de cobertura. Prácticamente hemos llegado a todos los niños en esa edad. Ahora bien, nos podemos entonces, nos trasladamos mentalmente a la vacunación de la segunda dosis. Y la segunda dosis en este gráfico se muestra en dos etapas, en el fondo, en dos etapas de la edad de la vida. Hasta el 2020, ustedes pueden ver hasta el 2000, claro, hasta el 2020, una cobertura bastante buena en la segunda dosis, y es la que se administraba hasta esa fecha en primero básico, en los niños de 6 meses, perdón, de 6 años o 6 o 7, porque en el fondo nosotros no discriminamos por la edad cuando vamos a vacunar a las estrategias escolares, sino que en el curso en el que se encuentran. Y ahí completábamos esquemas de 2 dosis. En el 2021, cuando ustedes miran esta curva, o esta gráfica, se ve claramente la disminución de la cobertura en este caso. Aquí están los nacidos, perdón, es que ahí están los nacidos el año 2011. En el fondo, cuando estamos entonces en el 2021, es el último año de vacunación en primero básico. Por lo tanto, a partir del 2022, nos trasladamos a los 36 meses, y la corrección de la población en este año entonces no se realizó, y estamos mirando la disminución de la cobertura para esta edad. Posteriormente, en el año 2022, se vuelve a retomar, entonces en la cobertura de los 3 años, y si bien no es tan buena como los años anteriores o los años pre-2021, sin embargo es una muy buena cobertura, y ustedes van a ver después en las próximas láminas cómo se va ajustando y se va tomando, porque nosotros podemos mirar coberturas desde dos puntos de vista: la cobertura efectiva y la cobertura eh, por corte o por año calendario. Nosotros como PNI trabajamos con la cobertura efectiva. Vamos tomando los niños años después, por eso siempre van a ver en nuestros informes que dice cobertura preliminar, porque vamos tomando los niños cuando se van rescatando a través del tiempo, porque si cortáramos en el diciembre de cada año, tendríamos una cobertura, por ejemplo, que ustedes pueden ver ahí, de 74% en la segunda dosis, y esa cobertura se ajusta en el primer trimestre y en el segundo trimestre del año siguiente, porque se rescatan niños que quedaron pendientes. Y eso también es una cobertura efectiva, precisamente porque cuando nosotros nos posicionamos en el calendario, si llegamos al mes de diciembre y tenemos una criatura que no va al control de los 36 meses en diciembre, y probablemente enero, febrero, que son vacaciones, y recién lo podemos volver a rescatar en marzo, nos va a quedar en posterior en la cobertura acumulada para el año 2024, en este caso, con ese ejemplo. Esto es bien interesante, porque además ustedes van a ver una diferencia importante, y acá también
van a poder ir analizando cómo se ve la cobertura de la primera y la segunda dosis con este cambio que les estábamos diciendo. La primera dosis, que es la línea en rojo, tenemos una cobertura fantástica dentro del límite superior, sin ningún problema. Y la cobertura de la segunda dosis, estos son años de nacidos, de niños nacidos entre el año 2012 y el año 2022. Por lo tanto, cuando miramos la cobertura que hoy día tienen los niños que están cumpliendo 10 años, que nacieron en 2015, podemos ver que si bien no está tan alta como los años anteriores, sí mantienen una muy buena cobertura de sobre el 80%, que es aceptable. Lo mismo nos sucede con los niños que hoy día están cumpliendo 9 años, que están entonces nacieron en 2016. Pero fíjense en esto, que nos queda en intermedio un bolsón de niños que nosotros hoy día eh, no los tenemos cubiertos. Y hoy día no los tenemos cubiertos porque fue el tramo donde hubo el cambio de vacunación entre el primero básico y los 3 años. Por lo tanto, hubo un bolsón de niños que nacieron en esos años que hoy día no los hemos podido terminar o no hemos podido terminar su esquema completo de las dos dosis. Y que son, en teoría, entonces, los que este año, y ojalá aquí pongamos todos los esfuerzos en todas las regiones para poder rescatarlos en primero y en segundo básico, que estamos ya a partir de vuelta de las vacaciones de invierno, haciendo la puesta al día o el catch-up de los niños entonces en primero y en segundo con SRP. Si nosotros logramos superar entonces sobre el 80%, también estaríamos hoy día tranquilos de que eso es una cobertura que vamos a poder mantener en el tiempo y que vamos a poder además dar fe de que tenemos una población protegida con la cobertura completa de 2 dosis. Si ustedes se fijan, además, al pasar de los años, después, el final de la curva, no sé si se ve mi cursor, después del año 2020 hasta el 2022, tenemos acá que repuntar con estos chicos porque el rescate o el llegar a los 3 años ha sido más difícil. Es un periodo donde el control de salud infantil disminuye, por lo tanto también disminuye la vacunación en este grupo etario, y el desafío está en poder hacer muy buenas coordinaciones con el programa de salud infantil, de infancia y de algunos otros vinculados para que no perdamos la oportunidad cada vez que llegan al establecimiento a recibir cualquier otra prestación. Acá les quiero mostrar porque ustedes van a ver que tenemos publicaciones de niños y esto es para hacer énfasis de lo que hablamos de las coberturas efectivas. Si nosotros nos vamos a la extracción del dato que está en nuestro primer informe, van a ver efectivamente que tenemos coberturas más bajas de lo que yo les mostré en el gráfico anterior. Y esto tiene que ver con lo que les estaba tratando de explicar, que vamos rescatando y vamos ajustando a niños que se van sumando de las cortes de nacidos para poder completar esquema, y así también entonces vamos subiendo en cobertura. Tal como se ve, este fue un corte de en, marzo de este año, y este es el último que estamos también con datos a partir hasta el día de ayer, 17 de junio, y fíjense ustedes que la cobertura de la primera dosis por región, que esto es interesante también para que ustedes puedan visualizar cómo se encuentran en las regiones. La cobertura de la primera dosis por región es bastante similar. Sin embargo, hay Arica y Antofagasta que se nos quedan un poco atrás. La cobertura de los 12 meses no logra sobre el 95%, y eso también nos tiene que llamar la atención, nos tiene que preocupar o nos tiene que mantener alertas para que podamos tener entonces niños protegidos, al menos con la primera en ese caso, y cuando les corresponda la segunda. Nos parece interesante también hacer énfasis en esto porque son
regiones que están colindantes con nuestros países vecinos, que tienen mayor movilidad también dentro de sus fronteras, por lo tanto es algo que nos tiene que mantener bastante pendientes y alerta. El resto de las regiones está sobre el 85, incluso cercano al 90 y algo por ciento de vacunación. Esto todo en la primera dosis. Ahora, si nos fijamos en la segunda dosis, que sería la barra de color más rosado quizá, eh, si logran ver y separamos el país, entre comillas, desde la región metropolitana al sur y la región metropolitana al norte, el norte mantiene coberturas un poco más bajas en 36 meses. Que también queremos hacer énfasis que los 36 meses o los 3 años son lo que nos tienen que mantener pendientes. Es lo que nos tiene que movilizar como equipos para poder rescatar y llegar a estos niños que se queden en el fondo, porque hoy día vamos a hacer, hoy día digo yo, pero este año vamos a hacer el rescate en puesta al día primero y segundo básico. Pero si no los pesquisamos y se nos pierde del control de los 3 años y no los hemos vacunado, pueden pasar entonces por muchos años con vacuna sin completar esquema. Ahora, si nosotros lo pensamos, nosotros siempre completábamos por mucho tiempo el esquema de 2 dosis en primero. Por lo tanto, el tramo de tiempo que pasaba desde los 12 meses hasta el primero básico eran muchos más años y no tenemos grandes brotes. Tal como lo dijo Morín, hemos tenido muy buen, la vigilancia ha sido muy buena y no tenemos brotes que hayan dado cuenta de que esa situación nos traía problemas. Pero eh, por esto mismo de que los países vecinos y han habido brotes y el anuncio desde la OMS, OPS, nos sugirieron en estos años que yo les comentaba, acortar el tiempo para poder completar el esquema. De todas maneras, vuelvo a hacer énfasis en que la vacunación de los 3 años no nos puede dejar como sin preocuparnos porque de aquí en adelante ojalá mantengamos sobre el 85%, sobre el 95% para poder tener entonces una cobertura eficiente y dar fe de que estamos protegidos como país. Para el sur, y aquí también darles una felicitación especial si hay gente de Ñuble. Ñuble tiene notable cobertura de los 36 meses y acá quiero hacer una mención importante al equipo PNI con Jessica Insunza y Víctor Cay, que se han esforzado por mantener muy, muy, muy coordinado el programa de infancia y las otras vacunaciones que van dentro del calendario para que ellos siempre mantienen el rescate de los chicos y se puede ver entonces en las curvas o en este caso en las barras cómo eso da muy buenos resultados. En el resto del país también, Aysén también está muy destacado para no pecar de no mencionarlos, porque son equipos que logran a través de sus coordinaciones hacer entonces este rescate y esta completitud de esquema para los lactantes y preescolares. Otras estrategias de vacunación, claro, en el 2023 hubo una puesta al día para los escolares desde primero hasta octavo. O sea, en el año 2023 se rescataron todas las cortes de los niños que nacieron en los años que les mostraba en la curva inicial. Sin embargo, hay siempre algún rezagado que pueden estar evidenciándolo a través de cualquier búsqueda de vacunación de otro tipo y si ustedes se dan cuenta que hay algún niño o algún escolar en este caso que sobrepase el segundo básico en este año y tiene solo una dosis administrada y registrada en el RNI, lo rescaten. Todos los escolares entonces deberían tener 2 dosis y si hay alguno que tiene ninguna, entonces completarles el esquema con una primera dosis y posteriormente, después de 4 semanas, citarlo y declarar con sus padres que tienen que tener entonces una segunda visita para completar el esquema
válido y en el fondo protector. Como recomendación actual, quiero hacer énfasis de que nosotros no tenemos campaña, ha sido algo que se nos ha preguntado mucho y por eso lo voy a rescatar hoy día. No hay campaña para las personas nacidas entre el 71 y el 81, solamente hay una recomendación. Tienen que ser los nacidos en Chile, porque también nos han consultado si son extranjeros. Los extranjeros tienen otra situación vacunal. Nosotros sabemos que en Chile se hizo esta recomendación a las personas nacidas en nuestro país y que no cuenten con vacunas válidas, como también lo mencionó varias veces Maurín, que en el RNI nosotros el registro que tenemos actualmente nacional y que es en nuestro registro válido para todo evento de vacunación es el Registro Nacional de Inmunizaciones. Si ellos, cualquier persona, trae su carnet porque ha sido guardado por sus padres o qué sé yo, eso también es válido para nosotros. El registro puede ser un registro de papel, un registro que traigan con ellos y uno podría entonces también acreditar que esa persona ya tuvo una dosis o más de una dosis. En este momento la prioridad está siendo las personas que vayan a salir del país en esas cortes de 71 al 81 y que la recomendación entonces nos indica que tiene que ser vacunado 15 días previo a la salida del país. Y hay un grupo en específico que también queremos proteger y que son los niños más pequeños, entre 6 meses y 12 meses, porque la primera dosis le corresponde a los 12 meses. Si viajan con sus padres y salen del país, estamos también protegiéndolos desde los 6 meses, porque desde los 6 meses se puede administrar esta vacuna, no antes. Desde los 6 meses hasta los 12 meses se le puede administrar una vacunación y esa es la indicación para salir del país con un niño tan pequeño. Eso sí, que esta vacuna no va a quedar como parte del esquema. Cuando vuelva y corresponda a los 12 meses de edad, se empieza su esquema de 2 dosis a los 12 meses y posteriormente a los 3 años. Acá les dejo además la forma en que se registra en el módulo del RNI de RSP viajero para esta condición en el caso de estos lactantes como dosis única y no como primera y segunda, es la forma de notificar y registrar en el caso de la vacunación programática. Eso es cuanto yo les quería contar y quedamos abiertos a cualquier duda. La vacunación es hoy día entonces un foco de prevención importante que tengan presentes, por favor, de poder rescatar a los niños para obtener esquemas completos. Patti, no sé si ustedes tienen ahí algunas consultas o algo. Gracias, Pati. Sí, la verdad es que hay muchas preguntas en el chat. Yo tengo aquí varias anotadas. Vamos, si no alcanzamos a responderlas todas, se van a estar enviando las respuestas que vamos a descargar, pues el chat con todas las inquietudes. Por lo tanto, vamos a tratar de ir dándoles respuestas a todas las que han entrado. Vamos a comenzar con las primeras que nos llegaron. Y la primera pregunta es, ¿se debe notificar si el usuario post vacuna RSP le aparece exantema? Sí, siempre y cuando cumpla con la definición de caso. Si cumple con la definición de caso y posteriormente dentro de la investigación se averigua que fue vacunado pocos días después o sea, antes de iniciar el exantema, probablemente sea un caso postvacunal y eso va a ser informado por el ISP y después en Epivigila se descarta, pero queda el registro de que fue un caso postvacunal. Ok, gracias, Morín. Nos preguntan, ¿los casos que sabemos que tienen la vacuna reciente antes de 7 días se notifican? Y todos los post vacuna entre 7 y 14 días si hay que notificar. Sí, bueno, la respuesta es la misma. Siempre y cuando cumplan con la definición de caso, deben ser notificados y posteriormente van a ser descartados, entre comillas, por el ISP, va a decir caso postvacunal y se descarta en Epivigila. Ok. Hay otra pregunta que nos dice, ¿el descarte de casos debe hacerlo el médico? Me refiero al llenado del documento.
al anexo 6. Lo ideal es que lo pueda llenar el médico para que pueda completar la parte del diagnóstico clínico, antecedentes clínicos y epidemiológicos. Si no es posible, se puede realizar tanto por el delegado como por la Seremi de Salud, siempre y cuando puedan completar toda la información. Gracias, Morín. Otra pregunta, si bien la vigilancia es integrada, los formularios de notificación en EP Vigila están separados. En caso de sospecha, ¿se debe realizar la notificación en ambos formularios? Em, sí, es verdad que el formulario está separado para sarampión y para rubiola, pero la única diferencia entre ambos formularios es la pestaña de investigación. Así que idealmente, bueno, si la sospecha es de rubiola, se completa el formulario de rubiola, pero el de sarampión es más completo. Ahí fue un pequeño error entre la creación del formulario que tendría que haber quedado los dos juntos. Pero el de sarampión es más completo. Si el caso ingresa por sarampión, completa solamente el de sarampión. Si es de rubiola, el de rubiola, pero tener en cuenta, por favor, la fecha de inicio de investigación que no está en el formulario de rubiola. Ya es importante tener esa fecha de todas formas si es que pueden enviarla a la Seremi de Salud para poder tenerla. Perfecto, gracias, Morín. Otra pregunta, ¿la investigación epidemiológica es responsabilidad de Seremi de Salud o del establecimiento donde se surge la sospecha? La investigación epidemiológica es responsabilidad de la Seremi de Salud, pero ahí también depende de la distribución geográfica del lugar, por ejemplo, que se puede hacer una coordinación con APS o con la delegada del establecimiento para que pueda apoyar a la Seremi de Salud en realizar la investigación epidemiológica. Ahora, la información más relevante, por ejemplo, antecedentes de viaje, todo eso lo pueden completar directamente desde el hospital. Y la investigación ya epidemiológica más a fondo la realiza la Seremi de Salud con el apoyo del delegado de epidemiología. Con respecto de las tomas de muestra, preguntan si la orina es obligatoria. Eh, Siempre y cuando no se pueda tomar la muestra respiratoria, que es el aspirado nasofaringio. Si no se puede tomar el aspirado, la segunda opción es el hisopado y si no se puede tomar el hisopado es la orina, en ese orden. Perfecto. Otra pregunta, ¿quién es el encargado de gestionar la obtención de segunda muestra en caso de ser requerida? Entendiendo que un paciente podría expresar su intención de no querer realizarse esta segunda prueba. El ISP solicita la segunda muestra y nosotros le enviamos el resultado a la Seremi para que ellos puedan hacer la gestión de informar al establecimiento para hacer el contacto con el caso sospechoso y que pueda gestionarse la segunda muestra. Eso. Y Pati, antes de continuar, respecto a la consulta de la investigación epidemiológica, la Seremi de Salud también hace o es fundamental en la investigación de los casos altamente probables de confirmar. En esos casos específicamente, la Seremi de Salud también tiene que hacer la investigación exhaustiva. Ok, gracias, Morir. Nos preguntan acá, buenos días, tengo dos consultas. Primero, ¿el envío al ISP se realiza vía formulario online o en este caso de sospecha de sarampión, el ISP aceptará el envío con el formulario impreso directo del establecimiento? Y la segunda pregunta, si los resultados llegan a la Seremi local o son ellos quienes informan al establecimiento, en este caso a la Seremi. Sí, bueno, el resultado, voy a partir por la segunda pregunta. El resultado lo informa el ISP a nosotros, a nivel central, a MinSal. Y de ahí nosotros se lo enviamos a las Seremis de Salud, a los equipos de epidemiología de la Seremi de Salud, y ellos informan a los establecimientos para poder hacer el contacto con el usuario. Y la otra pregunta era el formulario. El formulario debe ser ingresado de manera online y también de respaldo es importante que lo puedan enviar dentro del triple embalaje. Obviamente no adentro junto con las muestras, pero en el segundo o tercer embalaje también debe ir el formulario. Ok, gracias, Muri. Nos preguntan también, en estos 21 días de seguimiento del contacto, ¿la persona hace vida normal o debe estar con licencia?
Los contactos están asintomáticos en ese momento, entonces pueden hacer su vida totalmente normal. Sí se puede recomendar el uso de mascarilla, pero no cumplen aislamiento y no tienen que tener licencia. Si comienzan con síntomas, lo ideal es que obviamente avisen a la Seremia de Salud o vayan a un centro asistencial para que puedan tomarle las muestras y ahí sí correría el aislamiento. Y respecto de los contactos, también nos preguntan si podrías reiterar el periodo de aislamiento de los contactos. Es que los contactos no tienen aislamiento, pero sí seguimiento. El seguimiento es hasta 21 días posterior a la última exposición del caso. Ok. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando se toma una muestra fin de semana en un SAPU? ¿Cómo es el envío al ISP? ¿Se envía el día lunes? Si pueden enviarla el fin de semana, que es poco probable, la pueden enviar el fin de semana o días feriados, se quedan como en la recepción del ISP y al día siguiente hábil pasa ya como a la recepción de muestra y a procesamiento. Y si no, pueden guardarla en las condiciones adecuadas hasta que pueda ser enviada el día lunes o el día hábil siguiente. Ok. Hay preguntas que se reiteran, están relacionadas con el tema de la campaña de vacunación de inmunización para los nacidos entre el 71 y el 81. Una de ellas es explicar el sentido de esta campaña y la otra que se reitera mucho es si los extranjeros pueden optar a esta vacunación, nacidos en ese periodo. Sí, he ido tratando de ver algunas preguntas como para juntar algunas respuestas también. Lo primero era como reiterar que nosotros como PNI no tenemos una campaña de la vacunación de personas nacidas entre el 71 y el 81 masiva. Es una Primero, está focalizada principalmente a las personas que viajan. Ese es nuestro espíritu, porque hoy día nosotros internamente en el país por sí mismo no tenemos el riesgo, que es transmitiendo lo que decía Morín en específico. Y lo otro es que, claro, se pueden estar confundiendo y eso hay que hacer un poco el mea culpa de las redes sociales. Algo leí más arriba que salía mucho en redes sociales esta vacunación. Eh, Lamentablemente, las redes sociales y un poco la información comenzó a tener una forma en que se percibió como que fuera algo más masivo, pero está determinada y direccionada para las personas en estas cortes que vayan a viajar. Esa es la primera cosa. Lo segundo es que decía también si se podía poner al día a los niños hasta los 17 años. Pero por supuesto, nosotros hoy día, en el año 2025, vamos a focalizar un esfuerzo a primero y segundo básico, porque son el bolsón que veían ustedes en la curva que deberíamos estar rescatando en esos años. Esto se va a hacer súper dirigidamente. Nosotros desde el programa vamos a enviar a los PNI de cada región un listado con estos niños que no tengan ninguna dosis o tengan al menos una, o sea, una dosis para completar la segunda. ¿Pueden completarle en cualquier rescate? Sí, eso no es restrictivo. Y lo otro es que si hay un niño que cuenta con una dosis puesta a los 12 meses y tiene 12 meses, o sea, perdón, ha pasado desde los 12 meses y tiene un año, 2 meses, 3 meses, 4 meses y va a salir del país, puede ponerle su segunda dosis, no hay restricción en eso y tendría su esquema completo. Y llegando de vuelta no es necesario ponerle otra dosis porque las dosis de primera y segunda es para que completemos un esquema para cualquier persona. Si el rescate es posterior a los 36 meses, que también lo vi en alguna pregunta, si se nos pasa un niño, ¿hasta qué edad lo podemos rescatar? Desde que se dio cuenta de que ya se había perdido de su vacunación de los 3 años y en ese momento lo rescata, en ese momento le pone su segunda dosis y lo deja notificado. Toda persona con 2 dosis es una persona protegida.
para la vida. Esto es según la evidencia que tenemos hasta el momento. Esas son algunas de las cosas que fui viendo, Patti, a ver si Ujú, hay sí, otras de que tú hecho hayas visto. había una que precisamente también relacionada con esto del 71 al 81, de una, nos escribían de un CESFAN donde nos dicen que efectivamente se les ha dicho a ellos que hay que darle prioridad a estos pacientes o a estas personas que llegan entre el 71 y el 81, pero dice que están yendo todas las personas, o sea, que no tienen probabilidad de viaje cercano. Entonces ellos preguntan que si aún así, si estas personas no tienen necesidad de viaje, si aún se les debe vacunar. Eh, claro, nosotros no estamos dando esa indicación de vacuna masiva. Eh, Está la Marcia Avendaño acá, no sé, Marcelita, si me querías ayudar a complementar un poco en este contexto, porque si bien no estamos, también hay que transparentar, ustedes son un grupo de profesionales, todos los que estamos acá, y tenemos que saber que si parece que Gonzalo está hablando muy fuerte al lado tuyo, Marce, porque se escucha muy, muy. Sí. Esperen. Ya, sí. Dame un Apa- segundo, déjame. Ay, la Rosita nos va a ayudar. Amorosa. sí, porque Va a ser no. Yo he estado, Pati Cabeza y Pati Salvado y Morín, y a todo el Ayalador y a todo el equipo. He estado tratando de dar respuesta lo más rápido que puedo en el chat, pero la verdad es que, como dice la Pati, pasan demasiado rápido y no alcanzamos a contestarles a todos ustedes. La verdad es que ya les contaron que esta es una medida precautoria de los nacidos entre 71 y el 81. La prensa, en lo ordinario, ustedes saben bien que es un refuerzo del 2024. Y tenemos otro en 2023 y hay otro antes como una medida precautoria. Obviamente, lo importante es focalizar en aquellas personas que viajan y como ya les recordaron, aquí lo que nos solicita la Organización Mundial de la Salud, que es lo más importante de todo, es que los niños de 12 y 36 meses tengan cobertura del 95% en todas las comunas del país y parejo. Eso es lo que nosotros tenemos que reportar a la Organización Mundial de la Salud y como les contó Dori en la primera clase, les voy a recordar que lo dijo, se entrega un informe y una matriz de riesgo, ¿ya? Y ojalá que ustedes pudieran participar y se pudieran conectar en algún minuto, pero lo ha vivido la Pati Cabeza, la Pati Salvado, la Dori y la Morín, cuando se hace este análisis a nivel mundial. Y de verdad que nosotros estamos muy estresados, porque es país por país donde te dicen lo bueno y lo malo. Y los países que no logran cobertura en esas edades del 95% son países que requieren hacer estrategia. Así que creo que debemos focalizarnos ahí, súper importante. Obviamente está el documento, acuérdense que esto es dinámico, súper dinámico y que eventualmente podríamos tener una nueva indicación. No estamos haciendo campaña. Yo sí les he ido poniendo algunos documentos, pero quiero decírselos. Vacunas.minsal.cl, por favor entren, está todo ahí, todo lo que nos han preguntado, cómo se hace una puesta al día, está ahí, cómo se considera un registro válido, que la Pati Cabeza les contó, si cuenta con un carné válidamente emitido o el registro RNI se consideran dosis válida, ¿ya? Así que, como les digo, esto es dinámico y es lo que nosotros les podemos contar por ahora y que nos encontramos súper disponibles, como dijo Pati Salvado, a que las preguntas que no alcancemos a contestar las hemos ido contestando a través de las preguntas que nos hacen y nos guía epidemiología. Así que, como les digo, porque se hace muy difícil tratar de contestar rápidamente porque se nos pasan las preguntas volando al otro extremo. Así que ha sido un gran esfuerzo poder contestar y dar respuesta a sus dudas. Eso, Pati. Gracias. Hay una pregunta que nos dicen qué pasa con las personas que se vacunaron por campañas antes del 2011, fecha en que empezó el RNI. ¿Hay que vacunarlos igual 2 veces? Pero le hizo pura. Dale. Sí, Ah, yo te interrumpí, perdón. no, no, sí, yo creo que vamos a contestar lo mismo. No es necesario cuando ustedes tienen una persona que está vacunada
y que fue en campañas anteriores y que hoy día le están poniendo a lo mejor su segunda dosis, está perfecto, pero si tienen las dos dosis administradas, no es necesario, no hay que vacunar. Tenemos efectivamente registros cuando no teníamos RNI de niños o sí, de niños escolares que incluso figuran hasta con 4 y 5 dosis porque no teníamos este recurso de poder ir mirando. Si bien antes del 2011 no contamos con esta plataforma, sí algunos de los usuarios tienen claridad absoluta de que fueron vacunados en primero, que fueron vacunados cuando lactantes, también algunos que tienen sus padres guardaron de alguna manera estos carnets que actualmente todavía se usan, pero no hay necesidad. Con 2 dosis en la vida estamos perfectos. Ahí ustedes eh, cierran el boliche de la vacunación para esas personas que con 2 dosis les pueden transmitir la tranquilidad absoluta que están protegidos. Eso es lo importante, porque nosotros tenemos que saber transmitir también información a la gente para que no malentienda de que no se quiere, no es que no se quiera vacunar porque nosotros no queremos, sino que porque no es necesario. Si tienen sus 2 dosis, no es necesario. Ok, gracias, Pati, Pati. Marce, sí, y solo dale. también que nosotros, yo siempre cateteo por la evidencia y por las publicaciones. Si pudiéramos analizar cuántas dosis de vacuna recibimos los más viejos, me incluyo, lo más probable es que estamos por sobre los dos, porque tuvimos campañas de sarampión, las coberturas nunca han sido malas. Lamentablemente, yo no sé si tenemos, yo tengo un documento que hizo EPI, ya de sarampión hace muchos años atrás, pero les puedo asegurar que desde que se puso la vacuna a esta fecha, lo más probable es que hay varios de nosotros que primero tenemos varias dosis, y segundo, que nos expusimos a la enfermedad, si la enfermedad se eliminó en el 93, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, como les conté, es un mecanismo protectorio, obviamente, si alguno de ustedes tiene un carné válido, porque fíjense que han aparecido poquitos, ¿ah? Así como muy a mal traer, pero han aparecido. Y ese carné, guárdenlo, fotocópienlo, ténganlo de respaldo. Aunque no lo crean, no son tantos países en el mundo que tienen RNI, por lo tanto, eventualmente ese carnet les va a ir igual en algún minuto de la vida. Vamos a ver si de aquí a futuro podemos sacar una historia del sarampión y del registro RNI para que todos lo podamos leer. Muchas gracias, Marci y Pati. Hay una pregunta aquí, Morín. Nos dice, por favor, referirse a la IG para contactos lactantes y embarazadas. ¿Hay disponibilidad actualmente? ¿Cuál es el producto, la dosis y el procedimiento para solicitar? Marce, Patti, ahí esa pregunta de vacuna de inmunoglobulina. O Doris, no sé. Pero sí, Piquea. No entendí. No sé si es hola, porque están sobrepasadas, que yo digo muchas, capacitación. Sorry. sí, me acabo de conectar, qué feliz llegar a esta etapa, gracias a las colegas por todas las preguntas, respuestas que le ha tocado. La inmunoglobulina, hubo ¿cómo se dice? Un corte de stock en el mercado de la inmunoglobulina que se usaba regularmente y que también se usaba como quimioprofilaxis para expuestos de hepatitis A. Además, ¿cierto? La usábamos para sarampión. Debido a que este laboratorio dejó de producir este producto, tuvimos que salir a buscar dónde estaba y encontramos uno que es específico para sarampión. Hoy día esa compra está en ejecución con urgencia, por lo tanto esperamos que ojalá en un par de meses no más ya tengamos disponible el producto en Chile. En la normativa existe esa indicación de aplicar esta inmunoglobulina en estos pacientes que no se puede aplicar la vacuna, menores de 6 meses, embarazada e inmunosuprimido, así que estamos ahí esperando que llegue rápidamente este producto para poder aplicarlo y es parte también de la preparación en la que estamos hoy. Así que confiamos en que va a llegar. Si no alcanza a llegar con los primeros casos, vamos a tener que redoblar las precauciones con este grupo, ¿cierto? Usar medidas como el uso de mascarilla, etcétera, protegerlos de la mejor manera posible y esperar que llegue rápidamente este producto.
Gracias, Doris, y bienvenida también a, a esta etapa de de las respuestas. Hay una pregunta que está relacionada con las muestras de orina con respecto a las características que debe tener para transportar esta muestra. Bueno, dentro de la ficha técnica que yo les dejé ahí el link y también está dentro del material que se envió, la orina debe ser recolectada en envase estéril y con tapa hermética y con el triple embalaje, igual que las muestras de suero. La verdad es que no tiene em, mayor diferencia con otras muestras de orina para poder enviarlas al ISP. Y creo que también había una consulta, Patti, para aprovechar de eh, la temperatura de los coolers o del transporte. La estabilidad de la muestra es hasta 7 días entre 2 y 8 grados y si la van a mandar posterior a 7 días, que ojalá ese no sea el caso, se debe congelar antes de enviarla. Ok. Nos preguntan quién es el encargado de realizar búsqueda activa. El encargado de realizar la búsqueda activa, bueno, nosotros mandamos el listado desde acá, desde Epidemiología MinSal, a la Seremi de Salud para que ellos puedan hacer el primer filtro con los registros de atención de urgencia y de ahí también se puede gestionar también o pedir apoyo a los delegados de epidemiología para poder realizar la búsqueda activa. Pero en general es la Seremi de Salud cuando lo enviamos desde acá, desde nivel central. No sé si Y Doris quiere con ahí respecto de aportar algo. esto mismo, Sí. disculpa, Maureen, con respecto de lo mismo, nos están preguntando que en esta búsqueda para un caso sospechoso de sarampión, preguntan si la fiebre es obligatorio, ya que en el formulario del ISP se pide. Para responder o complementar lo que dice Morín, la búsqueda activa es una estrategia de la vigilancia. Si el caso que cumple con la definición de caso consulta, ¿cierto? Tiene la atención médica y el médico no lo reporta, esta es una forma de buscar casos que debieron haber sido notificados y no se hicieron en su oportunidad. Hoy día contamos con la plataforma, con la base de datos de la red convergente, ¿cierto? Que ustedes conocen que se crea para la gestión de las enfermedades respiratorias como parte de la campaña de invierno, y esa es nuestra gran fuente de información a nivel nacional. ¿Cuál es la gracia, entre comillas, de la búsqueda activa? Es poder establecer los códigos o las hipótesis diagnósticas sobre las cuales vamos a buscar los casos. Entonces, ese es el desafío. Uno pide la bajada de estos datos de 2 meses en forma retrospectiva. ¿Por qué 2 meses? Porque hasta ese periodo el estudio serológico del ISP todavía puede detectar casos positivos. Entonces, ese es el tema. Nosotros filtramos, se la mandamos a la Seremi tiene la responsabilidad de revisar esa base de datos, pero esperamos el apoyo de nuestros delegados de epidemiología, nuestros equipos de estadística de la APS, que nos apoyen en esta tarea porque es muy grande y no tenemos la capacidad de hacerla. Hay que revisar esos casos, por eso es que uno les deja el motivo de consulta, porque si dice viene por una dermatitis del pañal, uno automáticamente descarta, ¿cierto?, que se trate de una sospecha de sarampión. Si ahí explica por qué vino, esos casos se van descartando. Pero todo ese trabajo se requiere que se haga en el nivel de la APS, por eso es que se filtra a nivel nacional de todas las atenciones de urgencia, tanto del nivel de la atención primaria como de la urgencia hospitalaria, para finalmente quedarse con aquel caso que nos merece duda, que debe ser ingresado a la vigilancia. Una vez que se detecta, es el centro de atención primaria quien debería contactarlo para que buscar la forma más rápida de ingresarlo al sistema de vigilancia y de tomar esa muestra para determinar si ese caso fue o no sarampión. Por la cantidad de diagnósticos necesitamos necesariamente el apoyo de los establecimientos APS para hacer ese trabajo. ¿Ya? Eso para complementar. Gracias, Doris. Nos están preguntando cuál debe ser la conducta respecto de la vacuna en un caso sospechoso que no tiene antecedentes de inmunización. ¿Se vacuna durante el cuadro o se espera? La verdad es No, que
si está en condiciones de vacunarse, puede vacunarse. Si la única contraindicación son las definidas en el folleto del fabricante. Si hizo una anafilaxia severa, un componente de la vacuna, obviamente si está hospitalizado, está grave, no lo vamos a vacunar, pero el resto de las personas sí pueden hacerlo inmunosuprimido y embarazadas. Pero eso está dentro de las contraindicaciones del mismo niños menores de 6 meses, está dentro de las contraindicaciones del mismo producto, el resto se puede vacunar. Sí, en el fondo cuando un caso ingresa al sistema, uno espera que sea primero ratificado por el laboratorio, porque si no entramos ahí en conflicto si se vacuna rápidamente antes de tomar la muestra del laboratorio o requiere una segunda muestra del laboratorio, vamos a tener problemas en la interpretación. Entonces, para efectos prácticos, la vacunación tiene que ser posterior a todo el estudio epidemiológico, ¿cierto?, del caso. Eso es un poco la conducta para no entrar, porque si no nos complicamos más de la cuenta. Ok, nos preguntan dentro de la presentación de Morín en cuanto a los diagnósticos del CIE-10. ¿En qué momento deben tenerse en cuenta? Sí, es más que nada, como decía Doris, para cuando se realiza una búsqueda activa, esos son los códigos que presentan Exantema y que son los utilizados para poder realizar el primer filtro y posteriormente, como decía Doris, también ver el motivo de consulta y, por ejemplo, si ese exantema era una dermatitis de pañal, se descarta. Pero esos son los primeros códigos como filtro para poder quedarnos con un número más pequeño de posibles casos sospechosos que no ingresaron a la vigilancia regular. Ok. Otra pregunta sobre vacuna. Nos dicen que si la vacuna puede tener algún efecto teratogénico en pacientes que se vacunen y luego se embarazan. La vacuna está contraindicada en embarazadas. Eso es lo que les puedo contar. La evidencia es lo que está descrito en los papers y en los mismos documentos. Les voy a poner el position paper de la Organización Mundial de la Salud. Los estudios hablan de que la relación riesgo-beneficio y que nunca se ha presentado un evento adverso en esas guaguas, pero lo más importante es que si eso ocurre por un error, se notifique. ¿Ya? Tanto por error programático y si tuvo esa madre o esa mujer embarazada un evento adverso, se notifique para hacerle el seguimiento. Voy a Sí, dale. complementar para que además tengan claro que, como dice el Marce, la vacuna está contraindicada, pero si se vacunó y persona y la mujer supo después que estaba embarazada, se notifica, pero no hay evidencia en ninguna parte que haya tenido algún efecto teratogénico. Solamente es una precaución por ser una vacuna viva atenuada, pero no tenemos esa evidencia como que han habido consecuencias graves, ni mucho menos. Pero por eso es que mantenemos la indicación de que es una contraindicación si está embarazada, pero si no lo sabía, no tenemos cómo ver el futuro, digamos, Ujú. o saber. ¿Cuál es la zona anatomía en niños menores de 12 meses? Le pusimos el de vacunas, le puse el enlace de los sitios de función, la recomendación, no solo de esta vacuna, de todas las vacunas, y entiendo que de todos los intramusculares, pero ahí la Pati es la más experta, la Pati Cabeza, es que antes del año se administre en la zona de las piernas y después en los brazos por la masa muscular. No sé si se refiere a eso, pero Sí, ahora igual, también es una recomendación. Lo que recomendación. ustedes van a ver porque en el fondo lo que nosotros intencionamos es que, claro, antes de los 12 meses se privilegie los muslos, pero no hay una contraindicación de administrarlas en los brazos para los niños de todas formas. Siempre se ha hecho así. Ahora, todo esto fue aumentando poder darles estas recomendaciones porque se fueron aumentando el número de vacunas
administrar en ciertas edades. Entonces, tenemos 3, 4, hasta 5 vacunas en algunas edades cuando estamos en campaña, incluso de influenza, qué sé yo. Por lo tanto, ahí está la discriminación también de buscar estas recomendaciones y poder hacer uso del criterio dentro de todo para poder administrar si hay una cantidad de dosis de vacunas que superan las 2, 3 o 4. Mm. Eso. Ok, preguntan si un niño que tuvo varicela hace un mes puede ser vacunado. Sí, no hay contraindicación en recibir una vacuna. No se vacuna en el periodo. Obvio, sí. Aquí estamos todo el departamento está escuchando, así que de repente tengo colaboraciones. Obvio, sí se puede vacunar, pero si está obviamente enfermo grave y está hospitalizado, no es el minuto, pero después si está en condiciones puede hacerlo, no es un problema. Puede darle hacer. Ok, gracias. Y también nos preguntan con respecto de la misma vacunación si se realizan vacunatorios públicos y privados en convenio con Seremi. Sí, la vacunación la administración de vacunas programáticas se hace en vacunatorios públicos y privados en convenio con la Serie de Salud. Esto sí es muy importante, porque los vacunatorios públicos y privados en convenio con la Seremi de Salud cuentan con registro RNI que han respaldado. La vacuna SRP no está a la venta, por lo tanto, si estamos hablando de vacuna SRP, solo en vacunatorios públicos y privados en convenio. Y también preguntan si se necesita orden médica para la vacunación. Para la vacunación programática, no, nunca hemos pedido médica. Ok, gracias. Hay una pregunta que nos dice, para los que somos de regiones debemos canalizar la muestra con el hospital de referencia para el envío al ISP, pero respecto a las notificaciones es responsabilidad del APS, del médico, realizarla luego al confirmar o descartar. ¿Quién lo realiza, el establecimiento o la Seremi? La notificación se realiza desde el centro asistencial donde la persona consulta, puede ser APS, un establecimiento público o privado, es el médico que realiza la sospecha el que debe notificarlo. Y no sé si había alguna otra consulta. La, el cierre, entendí yo que el cierre, ¿quién Ah, cierra? el descarte también lo realiza el delegado de epidemiología, si no me equivoco, en Nepivigila. Ok. Sí, ahí me tomo un segundo que Sí, tiene claro, que no. ver con el funcionamiento de la vigilancia en general. Tenemos la obligación, ¿cierto?, del médico que notifica, que es lo ideal, dado que es después de la consulta médica que aparecen estas sospechas de acuerdo al decreto 7. Sin embargo, el rol del delegado de epidemiología, que está tanto por el decreto 7 como en el instructivo que salió posterior en coordinación con la APS, donde debe velar por el correcto registro. Entonces, en ese sentido, es que les pedimos el apoyo de revisar esas notificaciones y poder cerrarlas adecuadamente. Esos casos lo más probable es que sean descartados y por lo tanto hay que completarla y cerrarla. Si no, hacemos el camino largo, es la Seremi quien tiene que bajar esos datos para pedirles uno por uno, ¿cierto? Cierre esto, clasifique, póngale no válido y que es parte del proceso también de la validación de la información epidemiológica. Ok. Se pregunta si hay alguna contraindicación para vacunar fiebre amarilla y sarampión juntas cuando el viajero lo necesita. No, no tiene contraindicación vacunar en el mismo evento, porque son dos vacunas que se pueden la coadministración no tiene ninguna contraindicación. Ok, bueno, ya son las 12:30, no sé si hay, yo de hecho estaba mirando y hay casi 200 preguntas en el chat, porque van muy rápido, entonces vamos a descargar este chat con el objetivo de poder dar respuestas igual y poder enviárselas, porque bueno, son muchas, de todas maneras igual hay artes que se repiten mucho y están totalmente relacionadas entre ellas que sobre todo son las de vacuna del viajero, sobre todo las del 71 y 81, sí, se está repitiendo mucho. Y bueno, aquí hay una pregunta que nos dicen, por favor, aclarar
que la búsqueda activa es con delegados de epidemiología, nos dicen, porque nosotros dice que o sea, ellos no tienen acceso a las fichas, a la ficha clínica desde la Seremi. Es una estrategia conjunta de Seremi y delegados de epidemiología. Sí, lo ideal es que se involucre la atención primaria del lugar de residencia del caso en investigación. Esa es como un poco la fórmula ideal, porque se requiere revisar la ficha clínica, se requiere hacer una entrevista al caso y citarlo si cumple con los requisitos para ingresar a la vigilancia. Ujú. Y preguntan cómo se puede solicitar perfil de acceso a la plataforma de PNI para eventualmente verificar un estado de vacunación. En este momento nosotros no tenemos ese perfil habilitado, no existe el perfil de visualización. Solamente están los perfiles con clave de las personas que pueden ingresar al RNI a administrar vacunas y registran las vacunas. Cualquier acceso podría tener entonces el perfil de poder modificar algún dato. Por eso hoy día no lo hacemos masivo un perfil de acceso. Se está trabajando para eso. Hoy día estamos en curso con una nuevo contrato del proveedor de la empresa que quienes sostiene esta plataforma y eso ha sido una solicitud reiterada. Hoy día por lo menos solamente el equipo vacunador y el equipo del CEFAM que tiene estos perfiles puede revisar a las personas. Ok, aquí hay alguien que hace una sugerencia, dice, ¿se podría pedir a la plataforma RNI un espacio para poder adjuntar documentos de vacunas como el carnet, para que quede en registro y se pueda visualizar en un solo lugar, en especial los extranjeros que traen su carnet físico y no volver a administrar entonces de esa manera, pues bueno, eh, gastos. Se dejará anotado. Toda sugerencia es buena. Excelente. Bueno, son las 2:30, no sé, Doris, sí que tú me indicarás si seguimos con más preguntas o descargamos y contestamos. Sí, yo creo que después de 3 sesiones intensas de a full a la vena de sarampión y temas relacionados, yo creo que es suficiente. O sea, sí, las preguntas surgen porque tienen que ver un poco con el funcionamiento de la vigilancia general, por eso esperamos que nuestros delegados, de hecho, tenemos un curso disponible que estamos esperando que nos habiliten la plataforma para volverlo a ofrecer y de ahí se entregan como marcos generales de funcionamiento. Hay un tema también que es sensible, que tiene que ver con las horas del delegado de epidemiología que dedica, ¿cierto?, a hacer las labores de vigilancia. Que obviamente esto es muy diferente entre un establecimiento y otro, pero nuestro ánimo es que con la cantidad que ustedes demuestren, por eso están los REM, los registros estadísticos mensuales, que se implementaron recientemente para las actividades de vigilancia, puedan demostrar, ¿cierto?, todas las acciones que realizan en este tema y efectivamente se puedan ir ganando estas horas merecidas que la pandemia nos demostró un poco la importancia que tiene esta función, ¿cierto?, dentro de un establecimiento de salud. Así que es un tema que estamos trabajando muy de la mano con la atención primaria y que también queremos seguir escalando a través de la normalización de los hospitales, etcétera, etcétera, incluyendo esta figura en los distintos establecimientos de salud para tener las horas que requiere. Así que estamos en eso para que, esa es una pregunta que he visto pasar igual eh, por lo pronto. Y respecto al sarampión, estamos bastante preocupados porque es un riesgo inminente, empiezan las vacaciones, por lo tanto el riesgo de que la gente vaya a los lugares donde está circulando hoy día, donde hay epidemia de sarampión como Estados Unidos, es alta en la frontera de México, Estados Unidos, en México está también circulando, en Canadá está circulando, se está reportando de a poco diferentes países, ¿cierto? Latinoamericanos, Bolivia ya tiene solamente uno registrado oficialmente, pero da la impresión que lleva 30, Argentina, etcétera. Entonces es un escenario de alto riesgo. Por eso es que esta instancia viene justo en el momento para recordar la enfermedad. Necesitamos la notificación, que nos apoyen con la notificación, que nuestros delegados de epidemiología, nuestros equipos de salud de los establecimientos tengan en sus reuniones técnicas, cuenten esta situación, cuenten el escenario en el que estamos para que los médicos estén mucho más sensibles a notificar estos casos.
tuvieron con la doctora Katia Barca una instancia a revisar los exantemas diferenciales. No sé si les quedó claro a ustedes, pero uno se marea, ¿cierto? Tratando de entender cómo debuta uno de otro y lo mejor para efectos de sarampión rubiola es tener esa prueba de laboratorio y para ello hay que ingresarlo al sistema de vigilancia para poder revisarlo. Insistir lo que las colegas han estado, estas 3 sesiones, ¿cierto? Los grupos programáticos son los más importantes, tener protegidos desde la infancia a nuestros niños, tener con buenas coberturas de vacunación. Chile tiene buena inmunidad poblacional, por lo tanto es importante, esperamos que las importaciones que lleguen a Chile no nos generen brotes demasiado grandes. Y para eso está también todo el rol de la Seremi, con el rol de los delegados y el rol también de los equipos de inmunizaciones que nos van a ayudar, ¿cierto?, a proteger rápidamente a estos contactos para evitar la diseminación de los brotes. Así que nuestros riesgos son los viajeros, ahora en las vacaciones, tenemos que tener nuestros sistemas alertas y preparados para recibir rápidamente estas notificaciones y que el sistema funcione. Así que yo les agradezco a todos los panelistas, los doctores que estuvieron al principio apoyándonos, a nuestros equipos, ¿cierto?, del ISP, de PNI, que hacemos esta vigilancia conjunta, cada uno en su rol, pero lo tenemos que hacer integrado para hacerlo bien. Así que les agradezco mucho de mi parte su participación. Ahí la Mori les va a dar algunas indicaciones, ¿cierto?, de cómo se va a evaluar. La idea es que también ustedes, los que estuvieron en las 3 sesiones, lamentablemente de 2.000 que partimos en la sesión 1, bajamos a 1.400 en la sesión 2 y ahora terminamos en 1.200. Así que esperamos por lo menos tener 1.000 certificados de esta instancia, ¿cierto? Y la vamos a volver a repetir en la medida que se considere necesario. Así que muchas gracias por mi parte a todos los participantes. Gracias, Tori. Dejamos a Morir entonces para que nos dé las indicaciones de la evaluación. Sí, más que nada comentarles que ya estará la última sesión con clases expositivas. La próxima semana, como dice el programa, el 25, si no me equivoco, es la fecha de prueba. Se va a dejar habilitada una plataforma, se va a mandar por correo, igual que el material que se ha enviado anteriormente. Se va a mandar un link con preguntas alternativas, son alrededor de 20 preguntas. Y va a estar disponible durante todo el día y vamos a ver si se puede dejar disponible 3 días seguidos, 25, 26 y 27, para que las personas que no puedan completar las preguntas un día puedan hacerlo cualquiera de los otros dos. Ya, eso, se va a mandar también el link de la grabación de hoy y se va a volver a mandar el de la primera y de la segunda porque la segunda se tuvo que bajar por problemas técnicos, pero se está solucionando para poder hacérselos llegar. Ya se va a distribuir a los mismos correos inscritos y registrados por asistencia. Si a alguien no le llegó el correo, probablemente fue porque estaba mal registrado el correo. Yo hice todas las gestiones para poder revisar correo por correo los que fueron rebotando, pero hay algunos que aún así no fue posible rescatar. Ya, pero se va a enviar toda la información por correo. Eso, no sé si la Patti y Marce quieren decir algo más al cierre. Muchas gracias Sí, por la convocatoria, por el interés también. gracias, Morir. Oh, Sí, sí, sí. acabamos de enviar nuevamente el link de la asistencia porque habían personas que todavía no se habían logrado inscribir. Así que, Marce. No, Pati, la Pati está dando el tutor hoy día, así que las palabras Ok, del Pati. cierre, por favor. Ok, Bueno, la verdad es que, dijo la Dori, lamentablemente teníamos 2.000 y fracción y hoy día 2.200 y yo lo transformaría en que afortunadamente tenemos más de 1.000 personas, que yo mirando el vaso medio lleno, yo sé que en las regiones no siempre pueden tener los espacios en tiempo de conectarse a esto, pero sí tienen la posibilidad de revisar las presentaciones, de revisar el material y dar de alguna manera la evaluación. La evaluación es lo menos importante en el términos de nuestra mirada, es la cantidad de gente que se interesó en participar, en escuchar lo que teníamos y lo que se preparó con los expertos y ahí Dori convocando a estos médicos que trabajan codo a codo siempre con el ministerio, bueno, a mí es muy rescatable. Y lo otro es dejarles el último mensaje, que era lo que trataba de escribir en el chat y lo dijo también Dori.
pongamos los esfuerzos en los niños, pongamos los esfuerzos en el esquema completo y hoy día pongamos también el esfuerzo en coordinarnos para que el catch-up que estábamos anunciando en primero y en segundo básico, no perdamos esa oportunidad con hacer la articulación con el Ministerio también de Educación en sus regiones, con ustedes como delegados de epidemiología, apoyando a los encargados de PNI. Sabemos que en muchas regiones se trabaja muy bien y muy coordinado y eso también se les agradece desde acá. Ustedes son el que hace posible que este programa tenga las coberturas que tiene, porque nosotros podemos dar el lineamiento, podemos entregar la normativa, pero el que va y llega hasta los usuarios, a los niños, a los adolescentes, son ustedes. Entonces, la verdad es que darles las gracias por tanto esfuerzo. No solo es esta vacuna, sabemos que tenemos un pool de vacunaciones y de protección contra enfermedades inmunoprevenibles hoy día que ha ido exponencialmente desde los últimos 10 años. Por lo tanto, los equipos son altamente demandados y eso también lo reconocemos desde acá. Así que eh, al menos este reconocimiento a la distancia y el agradecimiento de todos nosotros. Eso de mi parte. Ok, muchas gracias entonces a todos y todas por haber estado participando de esta capacitación que es tan importante. Sabemos la condición en la que se encuentran los países, sobre todo de las Américas, no solo las Américas, en todos los continentes, no escapan a esta realidad del sarampión, así es que estamos atentos, se vienen las vacaciones de invierno, ya comenzaron, sabemos que muchos de nuestros compatriotas salen a aprovechar el calorcito de otros países y bueno, esperemos que no nos vayan a traer alguna sorpresa. Así es que gracias a todos y todas y esperemos entonces que les vaya muy bien también en la evaluación y en la certificación que van a recibir. Gracias a todos.